Vamos a dar inicio con la conferencia número 6 de la fase B, que nos habla de los 7 chakras y las 7 iglesias. Esta conferencia tiene como objetivos, primero, permitirnos comprender qué son las iglesias y qué son los chakras. ¿Okay? Que bueno, existen muchos conceptos en torno a estos temas, es bueno aclararlos. En la fase A, en la conferencia número 4, estuvimos hablando sobre los 7 centros energéticos de la máquina humana. En esa conferencia hablábamos de que los centros energéticos pertenecen al cuerpo físico, son los que tienen a cargo las diferentes funciones de nuestro cuerpo físico, como crear, como desear, como sentir, como pensar, ¿verdad? Y las funciones superiores como la autoobservación, el enjuiciamiento y la comprensión, la sabiduría. Entonces, ellos manejan las funciones de nuestro cuerpo físico y los diferenciamos de lo que son los chakras y las iglesias. Hablábamos de que nosotros estamos constituidos por 3 partes. Entonces está el cuerpo físico, está lo que es el alma y está lo que es el espíritu. Entonces aquí vamos a ver esos 2 aspectos que tienen que ver con el alma y el espíritu, que son los chakras y que son las iglesias, que aunque los 3, los centros energéticos, los chakras y las iglesias, están íntimamente relacionados, pues pertenecen a dimensiones diferentes y por lo tanto a distintas partes de esa constitución interna que todos tenemos, ¿ok? Entonces vamos a aprender todo esto en detalle y vamos a ver cómo nosotros podemos ir desarrollando estos chakras, accediendo a la sabiduría de estas iglesias internas mediante el trabajo interior de cada uno de nosotros, el trabajo que hacemos con los 3 factores para la revolución de la conciencia que recibimos pues en estas conferencias. Vamos a ver cómo este trabajo de desarrollo interior nos va a ir gradualmente transformando del estado actual en que nos encontramos, que es un estado caído. Actualmente somos apenas animales racionales, no tenemos una constitución espiritual interna desarrollada. Entonces vamos a ir desarrollando esa parte interna y vamos a pasar a convertirnos en hombres verdaderos y vamos, luego de convertirnos en hombres, haciendo un trabajo revolucionario, a convertirnos en superhombres, o sea, mucho más que hombres, ¿ok? Y finalmente, el objetivo de la autorrealización íntima del ser es que lleguemos a convertirnos en superhombres y, perdón, en hombres absolutos, ¿ok? Entonces es a través de este trabajo de desarrollo interior que vamos a estar hablando hoy, cómo esa transformación se va a ir dando en nosotros. Primero, hablemos un poquito de qué es una iglesia. Hay, digamos que comúnmente se conocen las iglesias como esos lugares que desde hace muchísimo tiempo se construyen, esos templos físicos donde se reúnen una serie de personas a hacer parte de algún tipo de rito o de algún tipo de religión, donde hay allí personas que dirigen esos ritos o esas reuniones o lo que se haga allí en aquellos templos. Y no, hay algo que no sabemos sobre esas iglesias, que realmente estas iglesias están representando algo interior. Lo que nosotros vemos aquí en el plano físico es simplemente un reflejo de lo que existe a nivel del microcosmos, de lo que es nuestra constitución interna. Entonces, una iglesia a nivel interno es un centro de sabiduría. Nosotros tenemos 7 centros de sabiduría en nuestro interior, 7 conciencias, porque cada una de esas iglesias es asimismo una conciencia. Estas iglesias se encuentran localizadas en esos distintos centros de la máquina humana de los cuales hablábamos en la fase A, que se encuentran a lo largo de nuestra médula espinal, de ese sistema cerebroespinal, están esos 7 puntos. Y en esos mismos 7 puntos, pero en una dimensión diferente, se encuentran estas 7 iglesias de sabiduría que, por ejemplo, ustedes ven en el libro del Apocalipsis,
que realmente nos habla es del trabajo de la segunda montaña de la iniciación, vemos estas cartas a las 7 iglesias y realmente eso, más allá del digamos que de la representación física, lo que encierra es una sabiduría sobre cada uno de esas conciencias que existen en nuestro mundo interior, incluso aquellos nombres que si la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea, pues realmente son los nombres internos que reciben cada uno de esos centros de sabiduría que están en nuestro interior, en nuestra médula espinal. Allí, en estos diferentes puntos, en estas iglesias, nosotros encontramos la inteligencia que maneja la sabiduría de cada uno de nuestros cuerpos. Nosotros tenemos 7 cuerpos, como veíamos en la conferencia de la fase A, la número 10, y cada uno de estos cuerpos tiene su propia conciencia. Esas 7 conciencias son o juntas ellas hacen la conciencia de nuestro ser, y es a través del trabajo interior que nosotros vamos a ir desarrollando esa conciencia de nuestro ser. Nosotros internamente, o sea, a través de lo que son las prácticas de desdoblamiento o las prácticas de meditación trascendental, podemos acceder a estas iglesias que se encuentran en nuestro mundo interior. Podemos allá contactarnos con esa inteligencia o ese regente que maneja la conciencia de esa iglesia y por relación de ese cuerpo. O sea, existe lo que es la conciencia del cuerpo físico, pero también está la conciencia del cuerpo vital, está la conciencia del cuerpo astral, la conciencia del cuerpo mental, del cuerpo causal, búdico, átmico, y esas son inteligencias que rigen nuestro mundo interior. A medida que nosotros hagamos el trabajo de desarrollar estas iglesias de sabiduría, que ahora vamos a ver cuál es ese trabajo y cómo se lleva a cabo, nosotros vamos accediendo a conocimientos increíbles. Ustedes ven iniciados en la antigüedad personas que llegaron a lograr la maestría o incluso hasta la autorrealización en otras épocas, y son personas que asombraron el mundo por los grandes conocimientos, por los grandes dotes, por los grandes descubrimientos que lograban hacer, incluso por los prodigios que llegaban a hacer. Entonces, toda esa sabiduría, ¿de dónde venía? ¿De dónde la sacaban estos grandes iluminados? Pues la sacaban de su interior. Por eso aquello de hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y conocerás a los dioses. Porque toda la sabiduría de las distintas ciencias que existen a nivel universal, toda la sabiduría de todos los ámbitos y todos los aspectos, nosotros la tenemos la capacidad de acceder a esas sabidurías, pero eso implica que nosotros hagamos un trabajo interior para ir abriendo cada una de estas iglesias de sabiduría e ir desarrollando estas 7 conciencias, ¿ok? Eso abriendo, digamos, lo que es el conocimiento sobre lo que son aquellos realmente de las iglesias. Ahora, cuando hablamos de los chakras, debemos saber que un chakra es un centro magnético que se encuentra conectado a través de nervios que son muy finos a cada uno de estos o al correspondiente centro de sabiduría o iglesia. Ustedes van a ver que estos chakras trabajan captando la energía cósmica. Nosotros diariamente recibimos energía del cosmos y entonces estos chakras se encargan de recibirla y repartirla o convertirla en energía vital para que sea repartida para las diferentes funciones de nuestro cuerpo. Todos los seres humanos, absolutamente todos nosotros, poseemos estos 7 chakras. A nivel, por ejemplo, por ejemplo, en la India, digamos que es la cultura donde más se habló de este tema de los chakras, y conocemos, por ejemplo, sus formas o esos nombres hindúes, pero estos chakras, llamándolos, digamos que de un modo común o más sencillo que esos nombres hindúes que se le dan a los chakras, pues podemos nombrarlos como de la raíz o de la base
de la parte sexual hacia lo que es nuestra coronilla, están los 7 ubicados ahí, como el chakra coxigio, el chakra prostático o uterino en el caso de la mujer, el chakra umbilical a nivel del ombligo, el chakra cardíaco a nivel de nuestra parte del corazón, el chakra laringio, el chakra frontal y el chakra coronario. Esos serían los 7 chakras. Cada uno pues va conectado a la correspondiente iglesia, que si la de Esmirna, que si la de Éfeso, que si la de tal. Ahí ellos se conectan a través de esos nervios y son muy finitos y los conectan para que pues pasen información, pues pasen energía. Les decía que todos los seres humanos tenemos estos chakras, pero ¿qué sucede? Que en la actualidad están girando de forma invertida por la acción del ego en nosotros, que constantemente está mal utilizando la energía de nuestros centros, ¿ok? Entonces, estos chakras deberían de girar en el sentido de las agujas del reloj. Nosotros si tuviéramos la clarividencia para ver estos chakras que se ven como si fueran discos y que realmente es como delante del cuerpo físico, captando la energía cósmica, no están directamente dentro de la columna vertebral, sino como aquí al frente. Si los viéramos, los deberíamos ver girando como si viéramos un reloj de frente, girando en el sentido de las agujas del reloj. Pero lamentablemente por la condición egoica en que nos encontramos, se encuentran pues girando invertidamente y no se encuentran estos chakras desarrollados debidamente. Es con el trabajo interior, con el trabajo de la muerte psicológica, con el trabajo del nacimiento espiritual o sabio uso de nuestra energía y claro que sí, con el desarrollo del amor en lo que es el sacrificio por la humanidad, cómo esto va a ir cambiando, cómo estos chakras van a empezar a girar apropiadamente al servicio pues de la conciencia y ya no del ego, ¿ok? Estas 7 iglesias de las que hemos hablado, que se encuentran en nuestro mundo interior, en lo que es el microcosmos hombre, pues también se encuentran en el macrocosmos, o sea, como es adentro, es afuera. En las distintas dimensiones de la naturaleza existen estas iglesias de sabiduría, estos grandes templos. En la antigüedad, es bueno pues acotarlo, aquí en el mundo físico había catedrales de sabiduría, grandes catedrales donde esos grandes iniciados pues también iban, recibían el conocimiento, se contactaban directamente con maestros, recibían pues grandes y preciosas instrucciones. Pero ahora mismo, como estamos en un estado pues de total involución, como la raza lamentablemente ha caído y estamos incluso ya en este punto de final de raza, ya a nivel físico, así digámosle que abiertamente, porque por ahí ocultos en algún lugar habrá alguna catedral de sabiduría, pero así como que encontremos así a nivel físico ya no la hay. Ya pues estas distintas iglesias o templos también que encontramos en el mundo físico que están pues llevando alguna de las distintas religiones que hay en el mundo pues ya están caídas, incluso todas las religiones que en sus principios tenían el conocimiento, tenían como base el conocimiento, como pues por lo que es el intelectualismo y también por temas de magia negra, han desvirtuado el conocimiento y ya pues se dedican a digámosle que a dañar el camino espiritual de las personas, llevándolos por el fanatismo, la creencia, cuando en sus inicios lo que estas religiones, iglesias, templos, etcétera, a lo que iban era a enseñarles a las personas, o lo que buscaban era enseñarles a las personas a buscar el camino interior, a encontrar a Dios adentro, a desarrollar todas esas virtudes adentro, a conocerse a sí mismos. Pero bueno, por el estado caído, todo pues digámosle que ya está movido por fuerzas oscuras. Ahora bien, en los mundos internos, en cada dimensión, a nivel de lo que es el macrocosmos, se encuentran grandes iglesias de sabiduría, las 7 catedrales gloriosas de los mundos superiores existen y podemos tener acceso a estas catedrales
a medida que nosotros tengamos acceso a nuestras propias iglesias internas, ¿ok? Porque son ellas las que nos abren la puerta a esas iglesias de sabiduría que existen en los mundos superiores, ¿ok? Por eso el trabajo es hacia adentro, el trabajo es de conocerse a sí mismo, no es de buscar a nadie afuera, no es de seguir a nadie afuera, sino de seguir a nuestro ser y desarrollar nosotros internamente para que podamos ir accediendo a toda esta sabiduría maravillosa que existe en el universo. ¿Cómo se desarrollan estas iglesias? Pues obviamente hay que hacer pues el trabajo de la muerte psicológica. Hay que eliminar todos esos defectos que nos mantienen en este estado caído, dormido, materializados, fascinados con las cosas de la personalidad, creyendo que todo lo que hay es este mundo físico, creyendo que todo lo que somos es este cuerpo físico y que toda nuestra existencia se reduce al momento en que nacemos, el momento en que nacimos, y se acabará el momento en que dejemos este cuerpo físico y ya está. Y resulta que no es así. Resulta que cuando nosotros empezamos a morir psicológicamente, empezamos a liberar esas conciencias, empezamos un proceso de despertar. Empezamos a trabajar en lo que es lograr la castidad, en lo que es dejar de desperdiciar esa valiosa energía que tenemos adentro, en especial la energía creadora sexual, y al ir logrando esa castidad y empezar a practicar el suprasexo con una pareja estable del sexo opuesto, pues empezamos el proceso de la prendida del fuego sagrado. ¿Okay? Que incluso en la próxima conferencia vamos a estar detallando eso de, en las próximas conferencias vamos a estar detallando eso de entrar al camino iniciático que se da con la prendida del fuego sagrado. Este fuego sagrado que empieza a ascender por nuestra columna vertebral, o también como le llaman el fuego sagrado del Kundalini, es el que va a empezar a dar luz y a ir abriendo estas distintas iglesias de sabiduría que están en nuestra médula espinal. Entonces, a medida que estas iglesias se vayan abriendo, entonces van a ir despertando de forma positiva estos chakras, ¿ok? Existe, y ustedes se encuentran por ahí, muchísimos métodos, muchísimas fórmulas, que si mantras, que si esto, que si aquello, para despertar los chakras. ¿Por qué las personas ansían tanto el despertar de los chakras? Porque estos implican ciertas facultades, ya que los chakras son los sentidos del alma, son los sentidos del cuerpo astral. Es decir, que esas facultades como la telepatía, la clarividencia, la intuición, el recuerdo de vidas pasadas, etcétera, 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 realmente se activan en nosotros cuando estos chakras empiezan a despertar. Pero ojo, hay que tener algo muy, muy pendiente. Les decía que nosotros, por nuestro estado egoico, porque tenemos miles y hasta millones de defectos psicológicos que se manifiestan de instante en instante, haciendo un mal uso de esa valiosa energía, estos chakras se encuentran girando de forma invertida. Es decir, que si una persona no está haciendo un trabajo serio, constante, de eliminación de estos defectos psicológicos para que sea su conciencia quien haga un sabio uso de esta energía, y se pone esta persona a despertar sus chakras usando que si esta técnica, que si este mantra, que si esto, que si aquello, porque eso lo enseñó fulano, porque eso lo dijo tan, porque eso me aseguran que tal cosa, pues efectivamente va a empezar a despertar estos chakras con estas técnicas. Pero como se tiene el ego vivo, como estos chakras están girando de forma invertida, son los defectos psicológicos los que van a manejar estas facultades que le van a empezar a conferir estos chakras. Entonces, digámosle una persona, como cualquiera de nosotros, lleno de codicia, lleno de lujuria, lleno de envidia, lleno de orgullo, lleno de tanto defecto que tenemos, llenos de ira, lleno de celos, con clarividencia, con telepatía, con oído mágico, con premonición, con recuerdo de vidas pasadas, con capacidad de moverse. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar lo que ha pasado tantas veces, que terminemos cayendo en procesos de brujería, en procesos de magia negra,
que terminemos dañando aún más el camino espiritual que tratamos de llevar, y lo que peor, que le terminemos torciendo el camino a otros, porque muchas personas despertando estas facultades y, por ejemplo, teniendo los yoes de la codicia vivos, se ponen a comerciar con estas facultades y entonces realmente empiezan a ligar a las demás personas con procesos de brujería. Entonces, ¿cuál es la recomendación que siempre hacemos aquí? Enfocarnos en nuestro propio trabajo, enfocarnos en la muerte psicológica, enfocarnos en el nacimiento espiritual, en el sacrificio por la humanidad, ir haciendo un desarrollo paulatino mediante el propio trabajo para que se dé ese proceso de apertura de estas iglesias de sabiduría, para que estas conciencias vayan despertando en nuestro interior. Entonces, al ir estas conciencias despertando, estas sean las que despierten de forma positiva estos chakras y que por lo tanto, cuando estas facultades empiecen a desarrollar por orden natural del trabajo en nuestro interior, ya no sea el ego quien las tome, sino que sean propia y debidamente manejadas por nuestra conciencia. ¿Okay? Esta palabra chakra pues viene del sánscrito. Esa palabra significa rueda o disco, porque estos chakras son como unos vórtices de energía. Son como unas ruedas magnéticas y estos chakras están situados en el mismo sitio que los distintos plexos que tenemos en nuestro cuerpo, aunque en una distinta dimensión, porque los chakras pues están en la quinta dimensión, los plexos están a nivel físico, porque plexo es la unión en nuestro cuerpo de las arterias. Cuando se une una arteria, una vena y una... se me olvidó el otro componente físico. Bueno, cuando se unen en nuestro cuerpo esos componentes, ahí hay un plexo en distintas partes. Incluso debemos saber que hay muchos chakras que tenemos a nivel del cuerpo, muchos puntos de energía o muchos vórtices de energía. Pero digamos que los más importantes son los que se encuentran a lo largo de nuestra columna vertebral. La energía que reciben estos chakras entonces circula a través de ciertos conductos o canales denominados nadis, y todas las funciones, que si nerviosas, que si digestivas, que si genitales, que todas esas funciones de nuestro cuerpo pues están reguladas por estos chakras, porque ellos son los que se encargan de recibir la energía del macrocosmos o del cosmos y entonces convertirla en energía vital, ¿ok? Y esta energía vital, que es la que le da vida a nuestro cuerpo, que es la que ayuda a que nuestro cuerpo pues funcione, va siendo dirigida por todos estos conductos, todos estos pequeños nadis que en nuestro cuerpo suman un total de 72,000 pequeños conductos. Ahora, hay unos nadis que son como los más importantes en torno a este camino de la iniciación, del sabio uso de la energía para el despertar de nuestra conciencia. Existe, por ejemplo, a lo largo de nuestra médula espinal, un conducto, un nadi, que se le conoce como el sushumna. Ese es un conducto que va desde el coxis hasta el entrecejo, por toda nuestra columna vertebral. Es a través de ese conducto que sube la energía sexual de las personas que reciben el conocimiento, ¿verdad? Que tienen la pareja, que empiezan a transmutar su energía, pero que aún no han prendido el fuego sagrado del Kundalini. Entonces, cuando hacen su trabajo de transmutación de la energía, están subiendo esa energía por el Sushumna, ¿ok? Existen otros nadis que son como unos que van cruzándose por la columna vertebral, que se le conocen como Ida y Pingala, ¿ok? Ida es también como una serpiente, se le ha ilustrado desde la antigüedad, que va desde Ida y Pingala, son unas serpientes que van desde las gónadas sexuales, que son los testículos en el hombre, los ovarios en la mujer, y se van enroscando en la columna vertebral y llegan hasta
el entrecejo. Esto ustedes lo pueden ver aquí y seguro que ya han visto esto antes porque es un símbolo universal de la medicina. Tal vez ustedes nunca se han preguntado por qué es la medicina, por ejemplo, trae desde la antigüedad esto como símbolo. Pues ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Antes le voy a hablar de otro nadi que también es muy, muy importante, que se le conoce como el nadi chitra. Este va en medio del susumna, es un conducto mucho más pequeño que está dentro del susumna y que va también desde el coxis hasta el entrecejo. Y es por ese nadi chitra por donde asciende el fuego sagrado del kundalini, es decir, por donde asciende la energía sexual de las personas que ya están practicando el suprasexo con su pareja, que ya han logrado castidad y que por lo tanto ya han prendido el fuego sagrado. Es decir, que es en este nadi chitra donde la energía sexual se va condensando para crear los diferentes cuerpos. Entonces, ¿qué sucede? Que esta energía sexual es sumamente poderosa. La energía sexual contiene en sí misma la vida. Ustedes pueden ver que esa energía tiene el poder de dar vida a otro ser humano. Cuando nosotros aprendemos a usar sabiamente esta energía, nosotros nos regeneramos, nosotros nos revitalizamos. Incluso la primera iniciación que hace una persona, se le conoce como la primera iniciación de misterios mayores, implica la regeneración del cuerpo físico. La segunda, la regeneración del cuerpo vital. Es decir, que al hacer este trabajo de usar sabiamente nuestra energía, nosotros literalmente nos estamos sanando, literalmente nos estamos revitalizando, llenándonos de vida. Cuando las personas transmutan su energía, pues esa energía asciende por esa vara que tiene este símbolo de la medicina que se le conoce desde la antigüedad como el caduceo de Mercurio. Y ustedes ven que aquí arriba tiene las alas de la libertad, las alas del espíritu que se desarrolla al llenar esta vara, ¿verdad?, de energía. Y estas dos serpientes que se entrecruzan son Ida y Pingala, que, por ejemplo, cuando las personas están solteras y no tienen todavía pareja para hacer el trabajo de creación, pues hacen lo que se le conoce como la sublimación, que la enseñamos en la conferencia 46 de la fase A, para mantener equilibrados los niveles de energía, para que no se derrame esa energía en lo que consiguen una pareja con quien practicar el suprasexo. Entonces, las personas solteras hacen un trabajo de respiración y en forma pasiva, porque la energía se activa es con pareja, entonces en forma pasiva subliman esta energía por estos conductos, trayéndola al cerebro, y esa práctica también ayuda a que las personas pues vayan regenerando un poquito el cuerpo físico, vayan regenerando un poquito pues las neuronas del cerebro, que con el mal uso de la energía, la masturbación, etcétera, pues se degenera tanto. Entonces es una práctica también sanadora. Permítanme por favor un segundito. Bueno, les pido disculpas. Muchas gracias por la paciencia. Y bueno, les decía que esta es la razón, porque este es un conocimiento que se ha tenido desde la antigüedad, incluso, pues obviamente antes se tenía más claro, cuando la raza todavía no estaba tan caída, ni nada de esto se había pues degenerado tanto como hasta ahora. Aquellos grandes iniciados, maestros de la medicina, como un Hipócrates, como un Hermes Trimegisto, como bueno, tantos maestros de la medicina que surgieron y se desarrollaron a lo largo de la historia, pues conocían este proceso, sabían que la curación venía de hacer un sabio uso de nuestra energía, de aprender a canalizar sabiamente nuestra energía sexual. Por eso desde antes este símbolo que representa estos diferentes nadis es el símbolo de la regeneración, de la curación. Y todavía hasta el día de hoy pues ustedes pueden ver este símbolo en la medicina, aunque si ustedes van a preguntarle a cualquier galeno,
¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es el símbolo de la medicina? Pues fácilmente dicen, no, porque eso viene desde tiempos antiguos y tal, 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 pero no hay un conocimiento de qué esto está representando, pues esas serpientes energéticas que ascienden con el trabajo de la transmutación sexual o de la sublimación de la energía. Lo mismo que ustedes pueden ver, por ejemplo, como la justicia, los jueces, etcétera. Bueno, todo el rubro de la justicia pues tiene este simbolismo de esta mujer con vendas en los ojos y la balanza, representando realmente lo que es la ley divina, la justicia objetiva. Y bueno, lo mismo son símbolos, perdón que estoy conectando aquí el computador, se me estaba descargando. Pues lo mismo son símbolos que vienen desde hace muchísimo tiempo, que tienen un significado esotérico bastante importante, pero que la mayoría de las personas pues lamentablemente lo desconocen, ¿ok? Entonces, les decía hace un momento que estos 7 chakras se encuentran radicados en lo que es el cuerpo astral, son los sentidos de este cuerpo astral, pero que estos chakras se hallan bajo el control de las 7 iglesias. Cuando nosotros empezamos entonces el camino de la iniciación, que empieza con la prendida del fuego sagrado, y empezamos a condensar esa energía en nuestra médula espinal, haciendo el trabajo que se le conoce como la primera montaña, que es la creación de esos cuerpos solares, regeneración del cuerpo físico, regeneración del cuerpo vital, creación del cuerpo astral, creación del cuerpo mental, cuerpo causal. Ese es el trabajo de la primera montaña. Pues estas iglesias empiezan a desarrollarse con este fuego sagrado que va alcanzando cada una de esas iglesias a medida que vamos logrando cada una de esas iniciaciones. Cuando nosotros hacemos completamente la creación de estos cuerpos solares, que terminamos la primera montaña y pasamos al segundo gran trabajo para la autorrealización, que es el trabajo de la segunda montaña, en la cual se va entonces a hacer un proceso de muerte psicológica bastante profundo, porque entonces ya en la segunda montaña nos vamos a meter con la muerte de los yoes causa. En la primera montaña nosotros vamos matando múltiples detalles, ¿verdad? Donde está atrapada muchísima de nuestra conciencia. Cada vez que una de esas conciencias, esas esencias se libera, pues va a ir iluminando estas iglesias a las cuales le corresponde, porque hay esencias que están atrapadas en yoes mentales, hay esencias que están atrapadas en yoes emocionales, hay esencias que están atrapadas en yoes sexuales, instintivos, motrices, y cuando uno las va liberando, pues ellas van tomando como su función dentro de nuestro microcosmos. Nosotros tenemos un ser que es una unidad múltiple perfecta, o sea que nuestro ser tiene distintas partes, y esas partes o la gran cantidad de esas partes están ahora mismo atrapadas en el ego. Por eso la sabiduría va a salir de la muerte del ego y también del nacimiento espiritual. Entonces, ya cuando pasamos a segunda montaña, que nos vamos a meter allí con la eliminación de las bestias más pesadas que tenemos en nuestra psicología, que son los yoes causa, entonces a medida que estos van muriendo, esas iglesias quedan ya completamente resplandecientes, con toda su belleza y con todo su brillo. Cuando el iniciado, terminando segunda montaña, pasa por el proceso de muerte y de resurrección, entonces ahí esas iglesias ya quedan completamente abiertas y ya tenemos acceso a lo que les comentaba al principio, a toda la sabiduría de nuestro ser y a las sabidurías también de las iglesias en lo que es el macrocosmos. Este es el proceso que nos va a ir transformando. Entonces, al nosotros hacer esa primera montaña, vamos a llegar a convertirnos en verdaderos hombres, porque un hombre verdadero es alguien que tiene una constitución interna, que tiene no solo su cuerpo físico y vital y degenerado como lo tenemos nosotros, sino que tiene un cuerpo físico, un cuerpo vital regenerado, solar, que ha transformado todos esos átomos lunares en átomos solares, que tiene una parte emocional solar o un cuerpo astral solar, que tiene una parte mental solar,
porque ya la ha solarizado con el trabajo del nacimiento espiritual y que tiene una voluntad solar y que se ha unido con esos dos cuerpos superiores que aunque no están caídos, tenemos primero que levantar estos cinco cuerpos. Entonces, eso es un verdadero hombre. Ustedes ven, por ejemplo, que contactos que con extraterrestres, con que tales, con aquellas personas y que pueden moverse por el espacio y que manejan unas facultades increíbles y que son personas con muchísima inteligencia, sabiduría. ¿Pero por qué? Bueno, porque estos seres sí son hombres verdaderos, hombres que tienen su constitución interna. Pero sin embargo, este trabajo no nos va a llevar solamente a convertirnos en hombres solares, porque este planeta en el que nosotros vivimos en particular, porque este planeta en el universo pues tiene su especialidad, ya que hay pocos planetas en este universo que tienen el nivel o la categoría de este planeta, un planeta que puede gestar cristos o maestros, que es de una gran jerarquía. Entonces el nivel de maldad al que es capaz o somos capaces de llegar en este planeta, el nivel de ego que hay en este planeta, pues realmente existe para que de allí, de tanta oscuridad, se pueda levantar una muy alta jerarquía. Es decir, que nosotros tenemos la posibilidad de no solo llegar a ser hombres, sino también pasar a un nivel de superhombres, que es el nivel que se alcanza cuando se hace el trabajo de la segunda montaña, cuando alguien logra eliminar de sí esos yoes causa, esas semillas del ego, entonces pasa a un nivel superior y adquiere facultades muchísimo superior, muchísimo más elevadas que las que tiene pues simplemente un hombre solar. Por eso existe en el universo jerarquías, adquiere la capacidad de crear a través del verbo, todas las diferentes manifestaciones que ustedes pueden ver en el universo, que si un planeta, que si un sistema solar, que si una galaxia, que si esto o aquello, fue creado por alguien que tenía pues ya la capacidad de condensar esa energía sexual a través del verbo y dar creación a las diferentes cosas. Entonces es un nivel mucho más elevado. Ahora, cuando se desarrollan completamente estas siete conciencias que forman esa conciencia de nuestro ser en el trabajo final de la segunda montaña, todavía falta algo, porque estando en ese punto, todavía, o sea, la persona termina segunda montaña con un 99% de conciencia, pero aún le falta el 1% restante, que es la sabiduría o la conciencia cósmica de nuestro ser. Entonces, cuando la persona hace el trabajo ya de la tercera montaña, de la cual aquí en la fase vamos a estar también hablando en detalle, que ya integra ese 1% de conciencia restante, haciendo ese trabajo pues también de creación de los cuerpos de luz, esa persona ya se autorrealiza y por lo tanto se convierte en un hombre absoluto, que esa es pues la finalidad de este trabajo, llegar a convertirnos realmente en dioses. Parece algo como una aspiración demasiado elevada, pero la verdad es que todos nosotros, ahora mismo míseros gusanos del lodo de la tierra, como decía el maestro Samael, tenemos en nuestra simiente un maravilloso potencial. Es decir, que tenemos la capacidad de desarrollar completamente esa chispa divinal que todos tenemos adentro, hasta que sea un 100% de conciencia, hasta que sea un Dios autoconsciente, con libertad de movimiento en todo el universo, con acceso a las más elevadas sabidurías de este universo. Y ese es el trabajo al que nos va a llevar este conocimiento, ¿ok? Por eso es que tenemos que comprender la importancia de empezar a desarrollar todo esto que tenemos en simiente, que tenemos latente en nuestro interior. Entonces, bueno, ahora para culminar esta explicación de los chakras y las iglesias, vamos a verlos en detalle. Vamos a ver la relación entre los centros, los chakras, las iglesias. Vamos a verlos uno a uno. Vamos a ver dónde está el centro, cuál es el chakra que se encuentra en ese centro en específico, cuántos pétalos tiene este chakra, porque los chakras son como si fueran unas flores, así se pueden ver, digámosle que en las otras dimensiones, y vamos a ver también cuál es la facultad que el desarrollo de ese chakra nos va a conferir. Vamos a ver también cuál es la iglesia a la cual está relacionada este chakra y este centro, cuál es su ubicación en nuestra columna vertebral. Vamos a ver cuál es ese regente o esa inteligencia que maneja
esa iglesia de sabiduría. Vamos a ver también cuántas leyes gobierna pues esta iglesia. Vamos a ver cuál es la condición para abrir la iglesia, porque hay unos ciertos trabajos que nosotros debemos llevar a cabo a medida que vamos avanzando en la iniciación. Hay unas ciertas condiciones para que podamos dar la nota, para que podamos abrir esa iglesia. Y vamos a ver cuál es el elemento de la naturaleza que nosotros vamos a poder gobernar cuando logremos abrir esa iglesia y despertar ese chakra. ¿Okay? Entonces, vamos a verlos uno a uno. Primero, en lo que es nuestro centro sexual, pues allí encontramos la relación con el chakra raíz o el chakra sí que se encuentra allí en la base. Creo que en el hinduismo ese es el Muladhara, creo. No me sé todos los nombres, pero me parece que es así. Nunca me los he aprendido esos nombres hindúes de los chakras. Este es un chakra maravilloso que tiene 4 pétalos. Los números, si ustedes recuerdan, encontramos su relación con lo que es la cábala, la sabia ciencia de los números, y que allí en la simbología astral, en la guía para interpretar las experiencias astrales, al final se encuentra la parte de la cábala y el significado de esos 22 arcanos mayores. Entonces ustedes ven que el 4 es en la cábala el conocimiento sobre el sexo, porque justamente este es el chakra que se encuentra ahí en nuestra parte sexual. Este chakra nos da o nos confiere la facultad del poder sobre el elemento tierra, es decir, que vamos a poder gobernar a esos gnomos y pigmeos, que son los elementales de la tierra. Allí, en ese punto, se encuentra la iglesia de Éfeso, que se encuentra allí en lo que es el hueso coxis, en nuestra columna vertebral. La inteligencia que gobierna esta iglesia se le conoce como el arcángel Gabriel. Es decir, que esos grandes arcángeles de los cuales ustedes han escuchado tal vez alguna vez hablar, realmente tienen una representación en nuestro interior. Como es adentro, es afuera. Entonces internamente tenemos esas conciencias, y la de nuestro centro sexual o iglesia de Éfeso pues es el arcángel Gabriel, encargado pues de manejar la sabiduría del cuerpo físico. Y este gobierna pues las 48 leyes que rigen el mundo físico. La condición para que lleguemos a abrir esta iglesia, obviamente, es castidad, porque debemos llegar a aprender ese fuego sagrado, tenemos que convertirnos en iniciado, pero en esa primera iniciación pues hay un trabajo de aprender a dominar la tierra, aprender a dominar nuestra parte sexual. Tenemos que desarrollar en esa primera iniciación mucha paciencia, porque ese es un trabajo que se nos va a parecer muy extenso, como si nunca se terminara, pero hay que empezar a cogerle ánimo en esa primera iniciación a ese trabajo interior. Este trabajo de llegar al despertar, al abrir esta iglesia, despertar este chakra, les decía, nos va a dar dominio sobre el elemento tierra, sobre los gnomos y los pigmeos. A la altura del centro instintivo encontramos la conexión con el chakra prostático o uterino en el caso de la mujer. Este es un chakra que tiene 6 pétalos. Entonces, este chakra en particular nos da la conciencia consciente de la naturaleza de todos los seres. ¿Ok? Si ustedes ven a nivel de lo que es la cábala, el número 6 tiene muchísima relación con lo que es la indecisión con lo que es el amor. Entonces, para poder llegar a desarrollar este chakra, es muy importante que nosotros desarrollemos lo que es el amor por el trabajo, el amor por la energía, porque en esta iniciación tenemos que controlar, digámosle que lograr un nivel muy elevado de castidad para ya nunca perder la energía por ninguna forma, ni en caídas sexuales, pero tampoco en poluciones nocturnas. Allí encontramos la iglesia de Esmirna, que se encuentra a nivel del hueso sacro, y el regente que maneja esta iglesia es el arcángel Rafael.
Allí pues está en ese centro instintivo todo lo relacionado con las aguas, todo lo relacionado con la energía, con la salud, ¿ok? Entonces ese Rafael en nuestro interior, que podemos nosotros invocarlo, por ejemplo, en un desdoblamiento astral, es el que está encargado de toda la salud de nuestro cuerpo físico. Si nosotros tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia, queremos alguna ayuda, podemos invocar a esta inteligencia, esta sabiduría internamente, que maneja pues la conciencia del cuerpo vital y que maneja las 48 leyes. Esta iglesia gobierna las 48 leyes que someten pues al plano etérico o al plano vital. Condiciones para llegar a abrir esta iglesia, pues hay que hacer esa segunda iniciación de misterios mayores. Y en esa segunda iniciación, pues hay muchas pruebas en las cuales nos vemos en situaciones de tribulación, de dificultades a nivel físico. Tenemos que pasar mucha prueba de agua en esa iniciación. Entonces, en nosotros ir pasando esas pruebas con éxito, no identificándonos con las circunstancias que se nos presentan en la vida, sino más bien aprendiendo a sacar la sabiduría de esas circunstancias, a observar los defectos que se manifiestan, matarlos, pasar con inteligencia, ¿verdad? Esas situaciones de tribulación, de pobreza que se nos van presentando, pues nos va a permitir que podamos llegar a abrir esa iglesia. Para los hombres, esa segunda iniciación de misterios mayores trae un proceso de cárcel en el cual pues al hombre lo acusan de pues algo que realmente no hizo. No es un proceso muy largo, no es que va a durar mucho tiempo, creo que a lo máximo una semana dura el hombre en la cárcel en esa iniciación, pero ahí pues se le salen muchos yo, esa es una gran prueba de agua, de tribulación, si la persona o si el hombre no se identifica, pues no pierde la prueba y más bien la pasa, entonces logra esa segunda iniciación y logra pues a la apertura de esa iglesia. En el caso de nosotras las mujeres no pasamos en esa iniciación por esa prueba de cárcel, digamos que la ley divina nos tiene ahí como que cierta consideración por nuestro estado de mujer, que todas las mujeres los conocemos y no pasamos por esa prueba. Igual sí pasamos por tribulaciones, por situaciones de pobreza, bueno, etcétera. Y el desarrollo de este chakra, la apertura de esta iglesia, nos da dominio sobre el elemento agua. Por lo tanto, podemos gobernar a lo que son las ondinas y las nereidas, que son los elementales del agua. ¿Okay? El tercero, pues, en el centro emocional. Allí encontramos el plexo solar, el chakra del plexo solar, que es un chakra que tiene 10 pétalos. El 10 ustedes ven que en la cábala tiene mucha relación con lo que es la recurrencia y la retribución, porque en esta tercera iniciación, en lo que es la creación del cuerpo astral, que es el cuerpo de fuego, vienen muchas pruebas de fuego, son pruebas de lujuria, en las cuales al iniciado se le van a venir muchas pruebas, muchas recurrencias de lujuria, recurrencias de adulterio, para ver si va a caer o si por el contrario mate esos yoes y entonces se hace dueño del fuego, si domina su propia pasión. Entonces esa tercera iniciación tiene esa peculiaridad y ese chakra nos confiere cuando se desarrolla la facultad de la telepatía. Allí encontramos la iglesia de Pérgamo, ahí a la altura del ombligo, pero en nuestra columna vertebral. El regente de esta iglesia es el arcángel Uriel, que es el que maneja la inteligencia o la sabiduría, sí, del cuerpo astral y que gobierna 24 leyes, ¿ok? Esta iglesia tiene la condición del desarrollo de la fe consciente. ¿Qué es la fe consciente? La fe consciente, que creemos que la fe es la creencia. No, la fe no tiene nada que ver con la creencia, la fe es la experimentación directa. Cuando uno da fe de algo es porque ya uno lo experimentó. Entonces, desarrollar la fe es ir desarrollando esa capacidad de experimentar, de investigar directamente. No es simplemente creer, sino de ir y mirar, ¿verdad? Y investigar. Hay que desarrollar también en esta iniciación mucha más castidad, mucha más lealtad hacia la pareja, lealtad hacia nuestro ser, hacia nuestra propia energía y desarrollar mucha obediencia al Padre, ¿ok?
Y este chakra nos va a permitir nosotros gobernar lo que es el elemento fuego, por lo tanto gobernar las salamandras del fuego que son los elementales, ¿ok? Vamos a dominar nuestro fuego interno que son nuestras emociones y asimismo vamos a empezar a poder gobernar lo que es el fuego externo que está movido por esos elementales. Luego, a nivel del centro intelectual, encontramos el chakra cardíaco. Es un chakra que luce como una flor de 12 pétalos. El 12 cabalísticamente está relacionado con el sacrificio por la humanidad, porque allí en la parte mental está lo que es la sabiduría, está la fuerza del Padre. Entonces, el desarrollo de la sabiduría en nosotros es para nosotros enseñar. Y cuando se va adquiriendo pues toda esa sabiduría es para nosotros compartirla también con las demás personas. Este chakra nos da la facultad de la intuición, que es saber sin pensar, aprender a conectarnos directamente con el centro intelectual superior para, digámosle, que descargar la sabiduría de nuestro ser, de nuestro Padre. Allí está la iglesia de Tiatira, que se encuentra en nuestra columna a la altura del corazón. El regente de esa iglesia es el arcángel Michael, que gobierna la inteligencia y la conciencia del cuerpo mental. Esta iglesia gobierna 12 leyes y las condiciones para abrir esta iglesia, que ya se empieza a abrir en esa cuarta iniciación de misterios mayores, es que desarrollemos mucha caridad, que nos aboquemos al servicio hacia la humanidad, porque les decía, pues, es sacrificio por la humanidad. En lo que es la creación del cuerpo mental se accede a muchísima sabiduría, porque la sabiduría está en el aire. Cuando gobernamos nuestra mente, nuestros pensamientos, tenemos acceso a la sabiduría de nuestro ser y debemos de compartirlo. Hay que desarrollar, porque es una condición, mucha más fe, mucha más capacidad de investigación, de comprobación, de verificación de todo lo que vamos haciendo. Hay que desarrollar mucha más paciencia porque esta iniciación también tiene sus complejidades. Tenemos que aprender algo muy interesante en esta iniciación. Es una condición para llegar a abrir esa iglesia de Tiatira, y es aprender a no criticar. Creo que nos va a quedar un poquito duro, por eso esa iniciación es también complicada, y hacer mucho sacrificio por la humanidad. Este chakra, pues les decía que nos confiere la intuición, y en la apertura de esta iglesia nos va a dar el poder de gobernar el aire interno, son nuestros pensamientos, y también el aire externo, los silfos y sílfides, que son los elementales del aire. A nivel del centro motor, entonces encontramos el chakra laríngeo, que es un chakra de 16 pétalos. Ustedes ven que el 16 está relacionado con la torre fulminada, porque aquí a nivel de la laringe es donde empieza la torre, nuestra cabeza. Cuando esa energía va subiendo y cumpliendo cada una de esas iniciaciones, al llegar a este punto se nos pone la decisión del camino. Si nos vamos a ir por el camino directo para continuar llenando de fuego esa torre, o si por el contrario vamos a traicionar al Cristo tomando el camino del nirvana. Si tomamos el camino del nirvana, entonces ahí se da esa torre fulminada. Todo ese trabajo pues queda hasta ahí y no se fulmina esa torre. Realmente la persona no sigue ascendiendo. Se queda ahí pues hasta el nivel de hombre. Pero hay algo interesante. Este chakra nos confiere la facultad del oído mágico, la capacidad de escuchar cosas de otras dimensiones. Ustedes pueden ver, por ejemplo, un Beethoven, que aunque era ciego, hacía unas composiciones increíbles, pues realmente Beethoven era un iniciado de la logia blanca y logró desarrollar lo que es el sentido del oído mágico. Por esa razón pues tenía esas facultades. La iglesia que encontramos en este punto se le conoce como la iglesia de Sardis, que está ahí a la altura de la laringe, donde se desarrolla ese verbo, donde se desarrolla el sacerdocio. El regente de esta iglesia es el arcángel Samael, que maneja la inteligencia del cuerpo causal y gobierna 6 leyes en nuestro interior.
hay unas condiciones para abrir esta iglesia de Sardis. Primero, en esta iniciación, que es la quinta, hay que hacer un trabajo de verificación de la muerte de todos esos defectos que estuvimos trabajando en la primera montaña. Porque en esa primera montaña, como vamos pasando de animales racionales a hombres, hacemos muchas veces un trabajo ahí como que mediocre, un trabajo como que medio hacer, como que nos ponemos a matar unos defectos, pero después como que nos cansamos de esos defectos y los dejamos ahí como que medio muertos y entonces seguimos como que con otros y ya a ese punto pues hay que verificar esa muerte, entonces hay que tener mucha revolución, requerer morir realmente en sí mismo, entonces ponerse ahí a revisar todo ese interior, todos esos defectos para morir definitivamente a esos yoes que teníamos que teníamos que tener muertos en esa primera montaña. Entonces también en ese punto vamos a tener que decapitar a Jezabel, que es un demonio interno relacionado con lo que es la mente, con lo que son las teorías pseudomísticas, con bueno, muchos conceptos oscuros que se manejan y que se guardan en la mente. Esa entidad vamos a tener que decapitarla en esa iniciación para poder abrir esa iglesia. Allí vamos a poder entonces, si hacemos ese trabajo, gobernar lo que es el elemento éter de la naturaleza, que tiene pues que ver con el proceso de crear, de manifestar, etc. Y vamos entonces a poder gobernar lo que son las puntas del éter, que son los elementales del éter. Y a nivel de lo que es el centro emocional superior, pues encontramos el chakra frontal. Es un chakra de 2 pétalos. El 2 ustedes ven que en la cábala tiene relación con la pareja. Y eso es porque aquí, en este punto, es donde nos vamos a unir con nuestra alma divina. Cuando lleguemos a desarrollar nuestra alma humana, que hayamos creado cuerpo causal, y tomemos camino directo, que subamos la torre, entonces allí en la torre se va a encontrar esa princesa encantada de los cuentos de Disney, que estaba allá atrapada en la torre, que el dragón la tenía encerrada y qué tal, ¿verdad? Y todos esos cuentos de allá que escuchamos por ahí realmente tienen una base esotérica, realmente tienen un conocimiento de este trabajo interior. Cuando creamos el alma humana, que es ese guerrero que sube a la torre y rescata a la princesa, se une realmente el alma humana al alma divina y esa es la pareja real, nuestra alma divina. Ahí se da el matrimonio perfecto. Por eso ese es un chakra de 2 pétalos. Este chakra nos confiere la facultad de la clarividencia. Se desarrolla completamente esa clarividencia, ese sentido de la autoobservación, ese que nos permite ver más allá de lo evidente. En este punto también encontramos la iglesia de Filadelfia, ahí en la altura de la glándula pituitaria. El regente de esta iglesia es el arcángel Sachariel, que maneja la inteligencia del cuerpo búdico, que es el que se encuentra aquí a estas alturas, y que gobierna 6 leyes. Condiciones para abrir esta iglesia: aprender a ver sin juzgar, aprender a ver sin juzgar. Muy duro, pero por allá debemos llegar. Lograr completa exactitud y precisión en todo lo que hacemos, porque ya aquí estamos teniendo la capacidad de la clarividencia, ¿ok? Y este chakra, esta iglesia, nos van a dar la facultad del dominio sobre el akasha, que es el agente creador de la naturaleza, ¿ok? Y ya por último, pues a nivel del centro intelectual superior, encontramos el chakra coronario. Es un chakra maravilloso de 1000 pétalos que está relacionado cabalísticamente con el número 1, que es el padre, que es la sabiduría. Este chakra nos da la facultad de la polividencia, que es pues es la plena sabiduría. La polividencia es saber todo de todo, porque es el acceso total a la sabiduría de nuestro ser, de nuestro Padre. Allí se encuentra la iglesia de la Odisea, a nivel de lo que es la glándula pineal, que es el asiento de nuestro Padre, y el regente de esa iglesia es el arcángel Orifiel, que maneja la conciencia del cuerpo átmico. Y esta iglesia pues gobierna 3 leyes, sí, solamente hay 3 leyes en esa dimensión. Hay una condición para poder abrir esa iglesia:
a esas alturas, que es saber callar. O sea, ya que tenemos el acceso a toda la sabiduría, sumamente importante entonces aprender a saber callar, porque hay sabidurías para las cuales la humanidad no está preparada. Hay cosas que la humanidad no está lista para saber, que realmente exponer ese tipo de conocimientos o de sabidurías a la humanidad, sobre todo en diferentes periodos del proceso de una humanidad, puede ser contraproducente para el proceso de esas chispas. Entonces, la persona, el que es sabio, el que alcanza la sabiduría, tiene que saber callar, tiene que saber medir mucho qué va a decir, qué no va a decir, qué cuenta, qué no cuenta, porque hay cosas que se deben mantener en el interior y saber cuándo se puede hablar. Hay, como decía el maestro Samael, hay palabras, digámosle que perjudiciales, y también hay silencios que son delictuosos. Entonces el sabio tiene que aprender a callar. Y también pues allí se logra más dominio sobre lo que es el akasha, ese agente creador. ¿Ok? Entonces esas son, señores, las 7 iglesias y los 7 chakras. Ahí los podemos ver en orden. Vemos los chakras que están aquí afuerita y las iglesias que están internamente en nuestro sistema cerebroespinal, así como los centros. Recuerden que cada uno pertenece pues a dimensiones diferentes o a partes diferentes que nos componen. Centros al cuerpo físico, chakras a nuestra alma relacionados con el cuerpo astral, y las iglesias a nuestra parte de espíritu, ¿ok? Y bueno, esta es la conferencia del día de hoy. Si les quedó cualquier pregunta, si tienen alguna duda de este tema, por favor no duden en dejarla en los comentarios. Vamos a tratar de darle solución a todas sus inquietudes. Les quiero invitar a la próxima conferencia de fase B, una conferencia súper interesante, en la cual vamos a estar hablando de qué es eso de la iniciación y cuáles son las pruebas de la iniciación. Ustedes pueden ver aquí una imagen bastante aterradora, pero eso realmente lo que representa es nuestra fealdad interior, a la cual vamos a tener que enfrentarnos con este trabajo iniciático. Entonces ahí vamos a conocer qué es la iniciación y esas distintas pruebas para entrar al camino iniciático y también para avanzar en cada una de esas iniciaciones. No se pierdan esa conferencia muy interesante que vamos a estar viendo el